Imagina esta escena. Eres sacerdote. Tu misión es entrar a una tribu para mediar, porque una petrolera está talando los árboles. Te acompaña una hermana. Suben a un helicóptero. No hay dónde aterrizar, así que descienden con una soga. El piloto promete volver al día siguiente. Pero cuando regresa, el lugar está en silencio. Y entonces lo ve. El padre y la monja, expuestos como una advertencia. Solo escucha. Los expedientes X están siendo revelados. Julio de 1987. Amazonía ecuatoriana. En una zona donde el Estado prácticamente no tenía presencia, dos personas decidieron ingresar a un territorio que durante años había permanecido completamente aislado. No fue un error. No fue una pérdida de rumbo. Fue una decisión consciente. Alejandro Lavaca llevaba años trabajando en la selva. No era un recién llegado. Conocía a varias comunidades indígenas, entendía sus dinámicas y había sido testigo directo del avance de las empresas petroleras en zonas cada vez más profundas. Ese avance no era silencioso. Abría caminos, desplazaba territorios y generaba tensiones que tarde o temprano terminaban en enfrentamientos. Lavaca entendía algo que en ese momento no era prioridad para las autoridades. Existían grupos que no querían ningún tipo de contacto. Entre ellos, los Tagaeri. Un clan que había decidido mantenerse completamente al margen, evitando cualquier acercamiento externo. Para ellos, cualquier persona ajena representaba una amenaza. Alejandro no improvisaba, él conocía bien la zona, sabía que ese grupo no aceptaba visitas, pero también decía que si nadie hablaba con ellos antes, el encuentro iba a ser mucho peor después. Y eso no pasó desapercibido para Alejandro Lavaca. Él veía que las petroleras estaban avanzando y que tarde o temprano iban a llegar a territorio de los Waorani. Llevaba años observando ese proceso, no por informes, sino directamente en el terreno. Sabía que en algún momento iba a ocurrir lo inevitable, un encuentro entre trabajadores y pueblos no contactados. Y cuando eso pasara, podía terminar en tragedia. Por eso decidió adelantarse. Quería ir primero, hablar con ellos y evitar el choque. Ideó un plan. Pensó que si iba acompañado de una mujer, habría menos riesgo de agresión. Con esa idea se sentía confiado en que podrían acercarse sin provocar una reacción violenta. Dijo que iba a ir a hablar con la tribu, que la idea era que dejaran el lugar para evitar un enfrentamiento. También repetía que era peor si nadie iba a hablar con ellos, porque tarde o temprano alguien iba a entrar igual y eso podía terminar mal. La preocupación no era solo cultural, también era práctica. En esos años ya existían reportes de incidentes en zonas cercanas, trabajadores que no regresaban, campamentos abandonados y señales claras de que los grupos aislados estaban reaccionando ante la presencia externa. En ese contexto aparece Inés Arango, misionera colombiana con experiencia en trabajo en terreno y una convicción muy clara sobre su rol. No llegó como acompañante ocasional. Tomó la decisión de ir sabiendo el nivel de riesgo. Ella no hablaba mucho del peligro. Lo tenía claro, pero no lo dramatizaba. Decía que si iban a entrar debía ser sin armas y sin presión. Inés Arango tomó la decisión de acompañarlo sabiendo todo ese contexto. No fue algo improvisado. Tenía claro que estaban entrando a una zona donde cualquier error podía interpretarse como una amenaza. El plan, dentro de lo que podían controlar, era sencillo. No llevar armas, no acercarse directamente a los asentamientos y no forzar el contacto. La idea era mantenerse visibles y esperar. Pero había algo que no dependía de ellos, la forma en la que iban a entrar. Necesitaban un helicóptero, y ahí apareció la petrolera que ofreció encargarse del traslado. Para ellos era conveniente. Si el padre lograba convencer a la tribu de retirarse, el camino quedaba libre para avanzar con sus operaciones. Pues, el consorcio Elbras Petro Britoil proporcionó un helicóptero para Lavaca e Inés. Esperaban que el padre y la monja pudieran hablar con la tribu y convencerlos de retirarse del lugar.
Al final, todo eso terminó siendo muy triste. Finalmente, después de prepararse con algunos suministros, Alejandro Lavaca e Inés Arango estaban listos. El traslado se iba a hacer en helicóptero, y ese helicóptero estaba vinculado a la logística petrolera en la zona. Para la tribu ese detalle no era menor. Muchos ya habían visto otros helicópteros antes y los asociaban con gente que llegaba a invadir su territorio. Para ellos no era una visita, era una amenaza. Pero eso no lo midió nadie. Desde afuera la idea parecía distinta. Creían que, al ser un hombre mayor y una mujer de fe, todo iba a salir bien. Alejandro llegó a la iglesia, se arrodilló frente a la cruz y se quedó en silencio unos segundos. Luego pidió fuerzas a Dios que lo guiara. Se notaba que lo decía en serio. Para mí, de verdad, era un buen hombre. La misión iba a ser peligrosa. Intentar convencer a la tribu de retirarse no era algo simple. Ya existían varios reportes de encuentros tensos donde la reacción había sido hostil. Incluso se recordaba el caso de Carlos Roberto Romero, un lugareño que intentó acercarse. Al inicio dijo que parecían tranquilos, pero en cuestión de segundos todo cambió. Le lanzaron una piedra y tuvo que salir corriendo. Después contó que sintió miedo real, que por un momento pensó que no iba a salir de ahí, que incluso se lo iban a comer. Señor, bendice a esta comunidad que se reúne hoy bajo tu mirada. Llena nuestros corazones de paz, de fuerza y de esperanza. Que jamás falte tu luz entre Alejandro nosotros. Lavaca sabía todo esto. No era ajeno al riesgo. Pero desde su visión no podía quedarse al margen. Creía que si nadie intervenía, el encuentro entre la tribu y las petroleras terminaría afectando a personas inocentes. Finalmente, después de prepararse con algunos suministros, Lavaca e Inés Arango estaban listos. El traslado se iba a hacer en helicóptero, y ese helicóptero estaba vinculado a la logística petrolera en la zona. El consorcio Elf Braspetro Britol, liderado por Elf Aquitaine, hoy parte de Total Energies, junto a Braspetro y Britoil, tenía la concesión del bloque 17. Alejandro Lavaca ya había denunciado lo que estaba ocurriendo. Sostenía que el Estado respaldaba la expansión petrolera en esa zona, a pesar del riesgo real para los pueblos aislados. Intentó primero una vía distinta. Propuso detener temporalmente la extracción, una moratoria, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Pero no fue escuchado, ni por el gobierno ni por las empresas. Y ahí tomó una decisión: entrar él mismo. Lo veía como el último recurso, porque los trabajadores petroleros ya estaban abriendo trochas, acercándose cada vez más a zonas donde vivían comunidades no contactadas. Y si ese encuentro ocurría sin ningún tipo de mediación, el resultado podía ser devastador. Los helicópteros ya eran vistos como enemigos por la tribu guaraní, siempre rondaban por la zona y se reportó que incluso lanzaban lanzas al verlos. Fue una operación casi negligente. Para la tribu ese detalle no era menor. Muchos ya habían visto otros helicópteros antes y los asociaban con gente que llegaba a invadir su territorio. Para ellos no era una visita, era una amenaza. Pero eso no lo midió nadie. Desde afuera la idea parecía distinta. Creían que al ser un hombre mayor y una mujer de fe, todo iba a salir bien. Él lo veía como una forma de evitar algo peor. Decía que si llegaban primero, tal vez se podía manejar la situación de otra manera. No garantizaba nada, pero quedarse sin hacer nada era peor. El 21 de julio de 1987, el helicóptero sobrevoló la zona del río Tigüino. Desde arriba encontraron un pequeño claro. No había espacio para aterrizar. La única opción era descender con cuerdas. Era una maniobra simple en lo técnico, pero compleja en el contexto. No tenían protección, no tenían salida inmediata. Una vez en tierra, dependían completamente de lo que ocurriera alrededor. Ellos sabían cómo funcionaba. No era que los dejábamos y regresábamos en minutos. Había que esperar. Cuando bajaron, hicieron una señal y nos fuimos.
Después de eso ya no había comunicación directa. Cuando el helicóptero se alejó, el entorno cambió de inmediato. El ruido desapareció y quedó la selva en su estado natural. Un espacio cerrado con visibilidad limitada y múltiples puntos desde donde podían ser observados. Porque ese era el punto central. Ellos no estaban llegando a un lugar vacío, estaban entrando a un territorio controlado. No era una situación aislada, ¿no? Todo lo que pasaba en esa zona ya estaba conectado. Entonces cuando apareció el helicóptero, eso ya entraba dentro de ese mismo problema. Durante las primeras horas no hubo contacto directo. La Vaca e Inés se mantuvieron en el claro, no avanzaron, no intentaron buscar a nadie. La idea era no parecer invasivos, pero desde el otro lado la situación no se interpretaba así. El contexto pesaba más que la intención. En ese momento, los Tagaeri ya tenían antecedentes con presencia externa. Ya habían escuchado ese tipo de ruido, ya habían visto cambios en su territorio, ya habían reaccionado antes. Para ellos, ese ingreso no era un hecho nuevo, era parte de lo mismo. Cuando bajaron, hicieron una señal y nos fuimos. Después de eso ya no había comunicación directa. Lo que creemos es que la tribu Guarani escuchó el ruido del helicóptero cuando descendimos al padre y a la hermana Inés. Desde ese momento los vieron como una amenaza. Yo creo que ya no hubo forma de explicarlo. El helicóptero se aleja y la selva vuelve a cerrarse sobre ellos. Según la reconstrucción posterior, el primer contacto no fue violento. La Vaca e Inés avanzaron hacia la maloca con señales claras de no agresión. Llevaban objetos para intercambio, espejos, utensilios, herramientas. Los Tagaeri aceptaron. Hubo comunicación limitada, un lenguaje fragmentado. Incluso se realizó un acto de hospitalidad, el consumo de chicha de yuca. Estaban compartiendo chicha de yuca y aceptaron los regalos. Pero la desconfianza seguía presente. Durante varias horas la situación se mantuvo estable, pero al caer la noche, el contexto cambió. Los misioneros descansaban en condiciones precarias, rodeados por un entorno que no comprendían completamente. En paralelo, dentro del grupo Tagaeri se inició una deliberación. Existía una división interna. Un sector interpretaba la presencia como pacífica, otro, liderado por el guerrero Taga, la consideraba una amenaza directa. El antecedente era claro. Los helicópteros y la actividad externa en la zona ya habían sido asociados con invasión. La decisión se tomó durante la noche. Eliminad a los extranjeros antes del amanecer. El ataque fue inmediato, no hubo margen de reacción. La Vaca recibió múltiples impactos de lanza, Inés también fue alcanzada. El número de heridas evidenciaba la intensidad del ataque. Posteriormente se realizó un procedimiento ritual. Se introdujeron hojas en las heridas y en la boca de los cuerpos. Según interpretaciones antropológicas, este acto tenía un significado espiritual: evitar que el espíritu del fallecido regrese o advierta a otros. Al día siguiente, el piloto Juan de Dios Navas regresó al punto acordado. Desde el aire no detectó movimiento, solo dos cuerpos inmóviles cerca del río Tigüino. La maloca ya no estaba, había sido destruida. El piloto aterrizó brevemente, confirmó la situación y se retiró para solicitar apoyo. Horas después, equipos militares y religiosos llegaron al lugar. La escena era compleja. Las lanzas habían atravesado los cuerpos y se encontraban incrustadas en el suelo. Fue necesario cortar varias de ellas para poder proceder con la recuperación. Tenían hojas secas en las heridas, como si hubieran intentado cubrirlas. Fue muy triste ver esa escena. Fue muy triste. Ahí estaba el hombre con la mujer. Parecían como dormidos y tenían lanzas por todos lados. Durante la inspección se confirmó un punto clave: la presencia de más de un grupo en aislamiento. No solo Tagaeri, sino también los Taromenane. Este hecho redefinió la comprensión de la zona y su nivel de riesgo. La Vaca e Inés buscaron establecer contacto, pero su presencia fue interpretada como una amenaza.
El resultado no fue un hecho aislado, sino una consecuencia directa del conflicto entre aislamiento y presión externa. Sus muertes marcaron un punto de inflexión. A partir de ese momento, se intensificaron los esfuerzos legales para proteger los territorios de pueblos en aislamiento voluntario. Nosotros les rogamos que no fueran. Habíamos visto lanzas cruzadas por toda la zona. Para los Tagaeri, eso es un aviso de guerra. Por eso no quisimos bajar con el padre. También le pedimos que no descendiera, pero no quiso escuchar. No se merecía eso, pero fue firme en su decisión. Dijo que prefería arriesgar su vida antes que permitir que otros llegaran con armas. Efectivamente, los Waorani intentaron advertir al padre, y esa es una de las partes más dramáticas de la historia. Los Waorani, que ya estaban contactados y trabajaban con los misioneros, les rogaron que no fueran, porque sabían leer las señales de guerra que los misioneros ignoraron. Días antes del descenso final, la vaca y sus guías Waorani sobrevolaron la zona. Los guías vieron desde el aire que los Tagaeri habían colocado lanzas cruzadas en los senderos y cerca de la maloca. Para un Waorani, este es un mensaje universal y definitivo. Si pasas de aquí, mueres. Los guías le dijeron a la vaca: «Padre, están de guerra, no bajes». La vaca, en su empeño por evitar la masacre petrolera, decidió interpretar que era una señal de que necesitaban ayuda. Los guías indígenas notaron que no había humo saliendo de las malocas de forma natural y que el comportamiento de los animales indicaba que los guerreros estaban escondidos, en posición de emboscada. Advirtieron que los Tagaeri estaban limpiando el terreno para una batalla, no para una visita. Los Waorani conocían la fama de Taga, el líder del clan, de quien viene el nombre Tagaeri. Le advirtieron a la vaca que Taga era un guerrero que había jurado matar a cualquier Kowot extranjero porque los asociaba con la muerte de su familia años atrás. Le dijeron explícitamente: «Taga no habla, Taga lanza». A pesar de estos gritos de alerta, la vaca respondió con una frase que quedó grabada en la memoria de los guías: «Si yo no voy ahora, los soldados irán después con armas. Prefiero que me maten a mí con lanzas que a ellos con balas». Los guías Waorani que acompañaban a la vaca en el helicóptero se negaron a bajar con él. Lo dejaron solo a él y a la hermana Inés porque sentían el olor a muerte en el aire. Se dice que Inés Arango, al ver que los guías tenían miedo, le dijo a la vaca: «Si usted baja, yo no lo dejo solo». Él lo veía como una forma de evitar algo peor. Decía que si llegaban primero, tal vez se podía manejar la situación de otra manera. No garantizaba nada, pero quedarse sin hacer nada era peor. E Inés, una mujer valiente, entregada, que eligió quedarse, aún sabiendo el riesgo. No buscaban reconocimiento, solo ayudar. Este caso deja un mensaje claro: dos mundos que no lograron entenderse a tiempo. Las intenciones de los misioneros no fueron interpretadas como ayuda, sino como amenaza. Ignorar los códigos culturales y el historial de presión externa tuvo consecuencias irreversibles. El legado de la vaca e Inés cambió la forma en que el mundo aborda a los pueblos en aislamiento. Hoy se entiende que la mayor forma de respeto no es intervenir, sino no hacerlo. Su historia permitió visibilizar a los Tagaeri y Taromenane y comprender que su aislamiento es una decisión de resistencia. En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica contra el Estado ecuatoriano. Se le responsabilizó por no proteger a estos pueblos frente a la presión petrolera y maderera, y se ordenó delimitar y resguardar estrictamente sus territorios. Los Tagaeri y Taromenane siguen existiendo, pero en condiciones frágiles. Habitan la zona intangible, evitando todo contacto. Los rastros que dejan, huellas, lanzas como advertencia, confirman que siguen defendiendo su territorio. Cualquier encuentro no controlado suele terminar en conflicto, porque para ellos la selva continúa bajo amenaza. Casi 40 años después, el impacto de ese episodio sigue vigente. Existen leyes que prohíben el ingreso a esos territorios, pero la presión económica, especialmente por el petróleo, continúa siendo el principal riesgo. Fue un viaje corto, pero incómodo.
No era algo normal, ellos ya sabían que los íbamos a dejar ahí y que no podíamos regresar enseguida. Cuando bajaron nos hicieron una seña y nos fuimos. Después de eso ya no supimos más de ellos. Y Nevar Inés fue muy valiente. Sabía que corrían peligro, pero no retrocedió. Su intención era clara, evitar un enfrentamiento entre los Tagaer y los soldados, y por esa decisión pagaron el precio. En este 2026, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara. El progreso no puede valer más que la vida. El retiro de las torres petroleras del ITT es el cumplimiento de una promesa postergada. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Seremos capaces de respetar el silencio de quienes han decidido no hablarnos? Alejandro Lavaca escribió que si no iba él, los matarían a ellos. Al final las lanzas lo tomaron a él, dándole a los Tagaeri el tiempo necesario para sobrevivir una generación más. El bosque sigue guardando sus secretos. Los invisibles siguen ahí. Y nuestro único deber, el más difícil de todos, es simplemente no entrar. Solo escucha.